De los trabajos que profesores de la Facultad de Ciencias Económicas han realizado en torno a estructuras de desigualdad en Colombia. Los profesores que van a intervenir en el día de hoy y dentro de 15 días, que es la segunda parte de la presentación de este grupo de trabajo de investigación, formamos parte de un grupo que se ha constituido en la Facultad de Ciencias Económicas de esta universidad con el propósito de analizar problemas de la sociedad colombiana en sus aspectos económicos, la relación de economía política, economía sociedad, con miras a hacer análisis detenidos de problemas coyunturales, pero también de estructura, de tal forma que podamos plantear ante el país una serie de interrogantes, análisis, hallazgos, con el propósito de contribuir al debate público sobre el conocimiento de nuestra realidad y los posibles caminos de solución a tantos problemas que la aquejan. El grupo se denomina Controversias sobre Desarrollo y una primera experiencia que tuvimos fue el análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 de la administración, de la segunda administración del presidente Juan Manuel Santos. En esa oportunidad elaboramos un conjunto de análisis sobre diferentes contenidos del plan de desarrollo, mostrando que, como el mismo título del trabajo lo indicaba, siempre el mismo país, es decir, siempre los mismos planteamientos, siempre las mismas salidas que se presentan como algo novedoso, pero que en últimas lo que buscan es mantener, continuar las estructuras económicas, sociales y políticas que caracterizan al país. Este trabajo todavía puede ser consultado virtualmente en la página de publicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas, el centro editorial de la facultad. Ustedes entran a la página de la facultad y por publicaciones van llegando al documento. Bueno, un segundo ejercicio entonces de análisis, de reflexión, de estudio de la realidad colombiana es la que comenzamos a presentar en el día de hoy de cara a el proceso trascendental que se está viviendo en el país relacionado con la implantación, con la puesta en marcha de los acuerdos que se lograron con las FARC en desarrollo de las conversaciones de La Habana y que están teniendo su desarrollo en distintos ámbitos, en particular en el plano legislativo en el Congreso. Y se decidió denominar el conjunto de trabajos estructuras de desigualdad en Colombia, en la medida en que estas estructuras de desigualdad son las que han caracterizado el país desde prácticamente su nacimiento como república, como nación, y que hoy en día se mantienen y que hoy en día constituyen uno de los grandes retos de la sociedad colombiana para poder no solo implantar, llevar a cabo los acuerdos que se firmaron en La Habana, que el gobierno nacional firmó con La Habana, sino también tratar de buscar una sociedad más democrática, más justa y menos inequitativa. El conjunto de los trabajos son 8 documentos que han producido los profesores de la facultad
y en el día de hoy vamos a hacer la presentación de los primeros 4 de ellos. Como dije, en 15 días los otros. Tenemos entonces la participación, la presentación del profesor Darío Restrepo, que ha titulado su ponencia Entramados sistémicos de las desigualdades. A continuación, el profesor Álvaro Moreno presentará sus reflexiones que ha titulado Desigualdad y macroeconomía, del conflicto armado al conflicto distributivo. Posteriormente, el profesor Orlando Villabona presentará el trabajo de una fiscalidad patriarcal a una fiscalidad con equidad. Y cerrará el profesor William Chavarro Rojas con sus reflexiones en torno a la inequidad espacial y de tierras. Lectura comparada entre enfoques territorial y territorios campesinos. Esa es entonces la agenda que vamos a desarrollar en la mañana. Cada expositor contará con 20 minutos, 20-25 minutos para su presentación y en cada uno de los casos, salvo en el primero que vamos a desarrollar, contaremos con un comentarista que en su momento anunciaremos. Nuevamente entonces, bienvenidos y comenzamos con el profesor Darío Restrepo. Muy buenos días, bienvenidos. Soy el menos juicioso de los 8 profesores, es decir, el único que no tiene la ponencia escrita y por tanto todavía no está colgada y tampoco tengo comentarista. Entramados sistémicos de las desigualdades, y se me ocurrió que tenía otro pedacito de título, y su obscuridad. ¿Sí? Cuando uno habla de desigualdad, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Pobres, pobreza. ¿Y qué es la pobreza? La mayoría de los estudios, ortodoxos y no ortodoxos, cuando van a hablar de pobreza y medir la pobreza, la miden como un conjunto de carencias. Pobreza por ingreso, no, es porque no tiene el seguro social, es por alimentos, es por las características de su hogar, que el piso es de tierra, o que le llega el agua potable o no le llega el agua potable. O sea, se define como un conjunto de características específicas que se suman o no se suman, y si se suman muchas, pues usted es más pobre, y si tiene menos, pues es menos pobre. Es decir, tenemos una aproximación a un fenómeno de la pobreza como conjunto de filamentos, como conjunto de indicadores, como conjunto de características. Entonces, ¿cómo sale uno de la pobreza? ¿Cómo asciende? Ir subiendo el techo del pedazo ese que lo hace uno más o menos pobre. Alimentos, vivienda, agua potable, ingreso, dependencia familiar. Eso que decimos de la pobreza es muy generalizado en nuestra manera de construir el conocimiento, que se ha ido especializando cada vez más y que se ha ido hacia las cosas, hacia las características, hacia el indicador. Y en economía somos especialistas en eso. Si uno no lo llena de indicadores y si no trata de relacionar uno con otro, 3 máximo, entonces uno no es científico. Eso, a mi entender, hace una dificultad para entender cómo se produce la desigualdad y cómo se reproduce las desigualdades y cuáles son los factores estructurantes que la hacen tan difíciles de superar, porque estamos considerando como un conjunto de características y filamentos aislados entre ellos, que cada uno puede intervenirse por aparte y entonces lograr unos estándares donde uno pasa de una categoría o de un número a otra categoría u otro número. Claro que es una vieja historia esto de volvernos tan especialistas. Cuando uno lee los antropólogos y los historiadores de la historia del pensamiento, dicen algo que de verdad de tener, y es que en los principios las sociedades partíamos de concepciones muy mitológicas de nuestra existencia. Entonces, los alimentos no eran solo el alimento para satisfacer una necesidad, sino que tenía una connotación religiosa, como lo tenía la enfermedad, como lo tenía el clima, como lo tenían los ciclos de la naturaleza y los ciclos de la vida. Y que de esa concepción un poco mitológica del conjunto de la naturaleza, de nuestra vida en sociedad y en nuestras relaciones,
entre sociedad y naturaleza, se habrían ido especializando y separando conocimientos más específicos. Entre ellos, el más sistemático, la filosofía, que es el pensar sobre el pensar, como dice por ahí una pancarta en el patio de esta universidad. Pero de la filosofía con grandes tendencias, la moral, la lógica, de las cuales se fueron desprendiendo la política, la psicología, la economía, y de la lógica, las matemáticas, y de estas el conjunto de ciencias. Entonces la historia del pensamiento es la historia que va separando unos conocimientos de otros y se va volviendo más especializado, hasta el punto, como conversábamos con el profesor Villabona, de la hiperespecialización, por ejemplo, en medicina. Yo recién me operé de la cadera, visité 7 médicos, fueron 7 diagnósticos diferentes, porque cada uno solo puede ver desde su especialidad. El especialista de columna me dijo es de columna el problema, el de cadera me dijo es de cadera el de problema, el brujo me dijo que yo estaba rezado, el alternativo me dijo que tenía un problema con el chakra central, y el fisiatra me dijo que era un problema de la marcha y que solo tenía que equilibrarme, pero equilibrarse a los 60 años es dificilísimo. Bueno, cada uno veía desde donde construyó su conocimiento, ¿sí? Y fueron 6 diagnósticos de conocimiento diferentes. De pronto todos tenían razón o ninguno tenía razón. La producción del conocimiento se ha ido hiperespecializando y eso nos impide, nos nubla, nos dificulta ver las relaciones entre las cosas. El hecho de concebir la desigualdad como pobreza y la pobreza como un conjunto de indicadores uno al lado de los otros es una sintomatología de una manera mucho más general de construir los conocimientos. Que no es solo las ideas, que es la manera como organizamos las profesiones y organizamos la sociedad. Esta es una sociedad de hiperespecializaciones en profesiones, en subdivisión del trabajo y de tareas. Ese es el reto que uno no resuelve, pero que quiero situar, como decir, la dificultad de pensar las desigualdades de una manera como entramados sistémicos de producción y reproducción de situaciones de desigualdad. Ante eso yo voy a dar algunas bridas, codos, de cómo se relacionan unas cosas con otras y no podemos sencillamente considerar la realidad como un conjunto de filamentos que coexisten los unos al lado de los otros. Y de eso me voy a meter con las ponencias de los compañeros, porque yo sí me leí todas las ponencias de ellos, y entonces puedo abusar usando de su conocimiento. Primero, el sistema político. 11 departamentos de Colombia no tienen senadores. Quiere decir que no todos los territorios de la nación tienen la misma capacidad de representación política en las instancias nacionales, que en un país centralista, pues es donde se deciden la mayoría de la distribución de las platas, de las competencias, de la soberanía dentro del sistema político, de la administración, de los contratos, y donde está la mayor corrupción también, ¿sí? 11 departamentos no tienen senadores. ¿Qué departamentos son esos? Aquellos que no participan de la gran distribución de los recursos amasados por el Estado, y cuando uno va a ver la repartición del gasto público, pues hay una correspondencia con eso. En el Congreso de la República, donde todo departamento tiene por lo menos dos representantes, ¿sí? ¿Pero no vibra? Hay una mayor concentración en la representación del Congreso de unos departamentos sobre los otros, porque hay un problema de representación. Entre más habitantes, más representantes tiene usted. Cuando usted suma Senado y Cámara, 7 departamentos concentran más del 60% de la representación en el Congreso de la República. Esos son los 7 departamentos del centralismo económico. Es donde más gasto público hay, donde más gasto privado hay, donde están las mejores universidades, las mejores carreteras, la mayoría del trabajo formal, la mayoría del crédito, la clase política, de ahí salen los presidentes, de ahí salen los ministros. Quiere decir que el sistema de representación política de los territorios en la nación está tan concentrado que eso tiene todo que ver con el desarrollo económico, con la distribución de la política económica, con ganadores y perdedores en el mercado, con quién accede a las decisiones y quién no accede a las decisiones. Tiene todo que ver con aquellos que están subrepresentados
tienen que buscar padrino dentro del sistema político. Hay un colonialismo interno dentro del sistema político colombiano. Por favor, apóyeme mi proyecto en los exterritorios nacionales y yo hago parte de las necesarias mayorías que usted requiere para tal o cual otra decisión. La concentración del desarrollo económico no tiene nada que ver con las tendencias naturales del mercado, porque las tendencias naturales del mercado no existen. El mercado es un conjunto de relaciones entre personas y cosas, ¿sí? Y ese conjunto de relaciones se mapifican. Y cuando usted ve las concentraciones del desarrollo económico colombiano, son las concentraciones del desarrollo de las instituciones, son las concentraciones del desarrollo de la representación política. Ahí está una brida. Nosotros no podemos formular críticas a la economía política, al sistema político, al sistema de acumulación, desconectado del sistema de representación de intereses políticos. Segunda brida, la trampa en la pobreza. Antes de nacer, usted ya tiene el campo diseñado. Si la madre estaba, hasta hace poco esa diferencia era supuestamente más sustancial que ahora, en el sistema subsidiado y no en el contributivo, en el subsidiado llegaba máximo a 3 chequeos médicos antes del parto, y en el contributivo mínimo a 6. Y eso ya marca la diferencia en la calidad y los riesgos que tiene la mujer en el momento del parto. Si usted tiene 3 o si tiene 6 exámenes previos. Antes de nacer, la calidad de la alimentación, la calidad del hogar, está diferenciando los riesgos posibles y la salud que ya trae ese muchacho, esa muchacha, a la vida. Usted nace y el campo vuelve a abrirse, porque por clases sociales y por territorio de la nación y por género, usted está mucho más tiempo en el colegio y en mejor colegio que el otro. Y tendremos una ponencia que muestra cómo los mejores 300 colegios son privados y se cuela alguno público. O sea, su colegio, el sistema de seguridad social, el empleo en esa casa, ¿es formal o es informal? Porque si es informal, usted al día a día está levantando el ingreso y no le dan el permiso, como aquí el profesor que se acaba de operar, pues que tiene permiso para no estar aquí una semana, 2 semanas y el salario se le mantiene. Pero si usted en el sector informal, si usted no va a trabajar, pues usted pierde el ingreso. En la esquina de mi casa había una muchacha muy bonita, muy linda, vendiendo dulces y yo molestaba, ¿usted por qué no está en el colegio? Y hablé con el papá, con la mamá, con el tío, con la tía. Tanto fregué hasta que la volvieron al colegio. ¿Quién estaba ahí a la semana? El hermanito que había estado en el colegio y que lo sacaban del colegio porque alguien tenía que producir los ingresos. La sociedad distribuye los mecanismos de producción y reproducción de oportunidades y marginalidades. Y el sistema de seguridad social, que lo vemos como compensación, pareciera no compensar. Y termino con esa idea, esa brida. El Estado debe compensar las desigualdades generadas por el mercado, es lo que generalmente se piensa, que el mercado hace desigualdades y el Estado las compensa. Entonces, ¿y qué mejor mecanismo de compensación que la política tributaria, que el profesor va a demostrar que no compensa, sino que ahonda las desigualdades, como el sistema de seguridad social? Este sistema de seguridad social, ¿cómo se genera la ganancia? Entre más asegurados yo tenga, más plata gano. ¿Dónde está la utilidad? En la diferencia entre lo que yo gano por cada asegurado respecto de lo que me cuesta. Por lo tanto, las citas se van a 45 días, a 3 meses. Por lo tanto, yo lo despacho con un ibuprofeno. Por lo tanto, yo le niego la cantidad de exámenes especializados, de intervenciones y de procesos. Es decir, que consubstancialmente el sistema está organizado para defender los derechos de apropiación rentista del mercado de los seguros y no para la satisfacción de los derechos de la persona y compensar por la vía de la seguridad social las inequidades existentes en el mercado y en la sociedad. Tercera brida. La brida anterior es: la pobreza se produce y reproduce y en eso interfieren los alimentos, la infraestructura, la seguridad social, el mercado de trabajo, los ingresos. No es un factor, es una cantidad de subsistemas que producen y reproducen las desigualdades. La tercera brida macroeconómica, yo sé que el profesor Álvaro va a hablar de eso,
también, entonces voy a tratar de pasar igualmente rápido como lo anterior. Acabamos de salir de un auge de 2002-2014 de los llamados commodities, subió el precio y el volumen del petróleo, del gas, de los minerales, de las grandes plantaciones, tuvimos mucha plata, entonces al que tiene mucha plata se le presta plata. Y entra la inversión extranjera directa y hay más crédito y entonces hay más dólares y el dólar se pone barato, entonces como todo lo que se vende afuera se compra en dólares, pues nos ponemos a importar, ¿sí? Y nos ponemos a importar y empezamos a sustituir producción nacional por importación. Es decir, exactamente lo contrario del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Al revés, sustituimos producción nacional por importación y buena parte de esa importación, bienes básicos. No únicamente el delicioso salmón ahumado, sino los frijoles, las lentejas, el arroz, el aceite, los huevos, la leche, y entonces pasan varias cosas. Cuando caen esos precios de los commodities, tenemos que seguir importando la canasta básica, buena parte de ella, entonces se genera inflación. Entonces, la inflación tiene que ver con un modelo de acumulación. Ese modelo de acumulación hace que el dólar se ponga más barato en un periodo y ese dólar más barato y esa abundancia de plata genera que nos llamen a la casa todo el tiempo a ofrecernos tarjetas de crédito por toda parte. Y uno va a Carulla, entonces quiere una tarjeta de crédito, y entonces va al Éxito, quiere una tarjeta de crédito, y por toda parte, porque se genera un excedente financiero, ¿sí?, que no se invierte en los sectores productivos generadores de empleo estable porque hay substitución de nuestra agricultura por la importada y sustitución de nuestra industria por la importada. Entonces, esos excedentes ¿a qué van? Van al crédito, van al acaparamiento de tierras, van a la construcción, van a los servicios y por eso hay un boom de la construcción. Hay una relación entre el boom de la construcción con los commodities, con el precio del dinero, con el crédito, con los bajos ingresos, porque yo monto un sistema de acumulación con base en el crédito y no con base en las alzas salariales. Ahí se genera otra brida, una brida que me relaciona una situación que cuando baja el auge de los commodities, yo me desfinancio. Encuentro que las familias están endeudadas, que el Estado está endeudado, que las empresas están endeudadas, entonces tengo que hacer una reforma tributaria. La reforma tributaria no es un invento, resulta de la estructura misma de ese modelo de acumulación, ya que las características de esa reforma tributaria, sean progresistas o no sean progresistas, pues tiene que ver con la primera brida que dije, una concentración del poder político en los lugares donde se encuentra la concentración del poder económico. Entonces, esas reformas tributarias no son a favor de una equidad, sino que siguen la tendencia de la reforma tributaria que expresa a través de su sistema político la concentración del poder económico y político, de lo que va el profesor Villabona a entretenernos. 15 minutos, profesor. Mi reloj avanza lento. No, o sea que ya van 15. Entonces quiere decir que voy a terminar antes de tiempo. Llamo la atención a todos nosotros que la realidad es sistémica, que está bien que nos especialicemos, que está bien que sumemos, que restemos, que veamos tendencias, que saquemos indicadores, pero hagamos el esfuerzo del relacionamiento sistémico entre modelos de acumulación, sistema de representación política, construcción de política social y de política institucional. Yo no tengo una teoría general sobre esas relaciones, acabo de expresar únicamente bridas de conectores que explican un capitalismo rentista, una sociedad inequitativa que se expresa en el sistema educativo, en la seguridad social, en los impuestos, en el crédito, en el modelo de acumulación y por lo tanto nuestro reto es generar unos enlazamientos sistémicos de todos esos subsistemas para explicar los factores de producción y reproducción del conjunto de esas características y hacer una crítica mucho más, digamos, sistémica y un aprendizaje más sistémico de nuestra realidad y no exclusivamente especialista. Tenemos que usar la especialización y ponerla a jugar en los terrenos de análisis más sistémicos. Eso era todo lo que quería compartir hoy. Muchas gracias, profesor Darío.
Nos ha dado entonces el profesor Darío Restrepo una perspectiva general de lo que vamos a abordar en diferentes presentaciones, tanto en el día de hoy como en la segunda sesión de dentro de 15 días.